Entonces, muchas gracias y pues le doy paso a María Paula, que es nuestra ponente el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Melissa. Buenos días para todos. Pues es un gusto para mí estar aquí hoy en esta capacitación. Mi nombre es María Paula Saldaña. Yo soy analista de finanzas corporativas en Precia y pues soy administradora de empresas y abogada de profesión y próximamente seré especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores. Pues bueno, entonces voy a proceder a compartirles la presentación. Por favor, si quieres, Melissa, me puedes confirmar cuando ya la vean en pantalla. Ay, ya está María. Listo, perfecto. Y pues bueno, nuestra capacitación de hoy se titula Excelencia en Valoración Privada, Implementación Práctica de los Estándares International Valuation Standards. Pues bueno, yo quiero enfocar esta capacitación en el desarrollo de 6 preguntas que pues iremos desarrollando en cada una de las 6 secciones que abordaremos pues a lo largo de la charla, que buscan convertir el juicio profesional en una conclusión defendible ante auditores, comités e inversionistas. Pues bueno, entonces a lo largo de la conversación vamos a definir los puntos que hacen defendible una valoración. Y pues para iniciar traigo a colación esta frase que pues prácticamente resume todo lo que vamos a abordar a lo largo de la sesión, que dice que una valoración privada sólida no se defiende por la sofisticación del Excel, se defiende porque cada decisión del modelo puede rastrearse hasta un problema de valoración bien definido, una base de valor correcta, inputs seleccionados con juicio profesional y un reporte que explique por qué ese resultado es razonable. Entonces, bueno, en la valoración privada, pues no es solamente llegar a un valor, pues el problema que buscamos resolver, sino es buscar que ese valor efectivamente resista a una conversación exigente, pues ante los terceros interesados en la valoración. Pues para hacer que las valoraciones sean defendibles, nosotros desde Precia traemos a colación los International Valuation Standards como una arquitectura, pues pertinente para convertir el juicio profesional en una conclusión defendible. Entonces, en esta sesión abordaremos 6 preguntas que se encuentran relacionadas con la parte general de los International Valuation Standards. Para iniciar, pues quiero destacar que hay una parte general y una parte específica relacionada con cada uno de los activos y pues en esta sesión abordaremos las 6 normas relacionadas con la parte general. Pues la primera pregunta que buscamos resolver en esta capacitación es qué problema resolvemos. La segunda es qué significa valor en este caso relacionado pues con la definición de la base de valor relacionado en la norma 102. Y la pregunta de qué problema resolvemos se encuentra relacionada con la definición del scope of work definido en la norma 101. La etapa uno y la etapa 2 son como preguntas que debemos resolver previo a iniciar el proceso formal de valoración. Por proceso formal me refiero como ya al desarrollo del modelo financiero. En cuanto a la pregunta 3, buscamos pues especificar cuál es el enfoque más apropiado para realizar la valoración. La norma es la 103. Y la pregunta 4, ¿qué supuestos resisten un examen detallado? Entonces, relacionado con la norma 4 y la norma 105. Aquí es muy importante que la pregunta 3 y la pregunta 4 se encuentran pues definidas para lo que es el desarrollo como tal, pues del modelo financiero, pues que básicamente un modelo financiero no es más que tomar unos inputs, pues meterlos en un modelo y pues al final tener el output, que en este caso pues sería el valor del activo que estamos valorando. Y en cuanto a la pregunta 5 y la pregunta 6 relacionadas con cómo valido la consistencia y cómo lo reporto para defenderlos, se encuentran relacionadas con la elaboración del informe de valoración, que pues es finalmente cómo nosotros le mostramos o lo que le entregamos al cliente, que pues es cómo explicamos ese output, que es el valor del activo, y con todo el juicio profesional y todo el proceso que hicimos antes, pues para que pues primero sea defendible y pues que segundo, que un tercero pueda tomar el informe y entender plenamente cómo se definieron las etapas anteriores. Listo, entonces esa sería nuestra agenda de la capacitación del día de hoy. Pues al final yo creo que si a alguien le surge alguna pregunta durante el desarrollo de la capacitación, al final abrimos una ronda de preguntas pues para resolverlas. Listo. En cuanto a la pregunta uno, ¿cuál es el problema? Pues es pertinente que nosotros antes de iniciar el proceso de valoración definamos qué es lo que vamos a valorar y para qué lo vamos a hacer. Entonces, el error más costoso en este caso es aceptar un encargo ambiguo.
Entonces, los International Valuation Standards definen esta etapa como el Scope of Work, que pues es el primer control técnico que hacemos para pues el inicio del proceso de valoración. No es simplemente una formalidad comercial en una charla donde nos dicen solamente qué es lo que vamos a valorar, sino que en esta etapa debemos definir, además del activo, otras preguntas que ya les voy a explicar a continuación. Entonces, en esta etapa buscamos desplazar la conversación de cómo vamos a valorar a qué problema buscamos resolver con la valoración. Y pues no es un capricho que en el proceso de valoración arranque por la definición del scope of work, pues debido a que en la fijación de este alcance se limitan como qué evidencia es relevante, qué supuestos son admisibles y qué nivel de trazabilidad se exigirá después, que pues son las preguntas que vamos a resolver luego con las siguientes normas. Entonces, ¿qué se debe definir pues en la etapa del scope of work? Pues primero, evidentemente, qué activo o pasivo es objeto de valoración. La segunda es el cliente, el intent use y los intent users. ¿Por qué el intent use? Entonces, es importante acá resaltar que todas las valoraciones no son iguales ni todas cumplen con un mismo fin. Hay valoraciones que se hacen para reflejar el valor de mercado de un activo o valoraciones que se hacen para realizar transacciones, que eso lo vamos a ver más adelante en la base de valor y más tarde voy a ahondar más en eso, pero es muy importante que desde el principio definamos para qué van a usar la valoración y quiénes la van a utilizar. Otros temas que debemos definir es en qué moneda la vamos a hacer, la fecha, la base de valor, el alcance, las limitaciones, las fuentes de información, los special assumptions, el rol de los especialistas, las restricciones de uso y declaraciones. Aquí hay un punto específico que la norma hace referencia a que en el informe se deben revelar las restricciones de uso y las limitaciones con las que se contó para realizar la valoración. Y no precisamente porque esas limitaciones opaquen como el rigor técnico del informe, sino porque si eventualmente no las mencionamos y alguien nos pregunta después sobre eso y pues no dejamos claro desde el principio que era una limitación que teníamos para realizar la valoración, pues se pierde como un poco la defendibilidad de la valoración que llevamos a cabo. Entonces, algunas preguntas frecuentes que podríamos realizar en esta etapa del Scope of Work es, pues primero, si el cliente necesita un valor de mercado o es un valor para un inversionista en específico, si se trata de un equity, un enterprise value, una participación minoritaria, quién va a usar la información, si es para una negociación o es para fines de auditoría o un fairness opinion, y si el reporte podrá circular para terceros. Entonces, en esta etapa les quisiera dejar una reflexión relacionada con que si efectivamente desde el principio el proceso de valoración no está claro qué se valora, para quién se valora, bajo qué base y con qué restricciones, el modelo financiero en Excel se puede ver impecable y aún así producir una conclusión que no sea defendible. La pregunta más importante que debemos plantearnos al inicio del proceso de valoración es si mañana efectivamente un tercero tuviera pues el informe de valoración que nosotros produjimos, ¿entendería exactamente qué problema pretenderíamos resolver? Listo, entonces eso en cuanto a la etapa de identificación del problema. En cuanto a a la segunda pregunta que pretendemos resolver, que pues les recuerdo está relacionada con qué significa valor en este caso, la norma 102 de los International Valuation Standards exige que se debe definir la base de valor. Recordemos que estas dos etapas son previas al inicio como ya tal de la modelación. Entonces, la base de valor es donde realmente pues empieza a hacerse defendible la valoración. Entonces, una vez tenemos el problema bien definido, la siguiente decisión ya no es el método. Es como la parte más básica, pero también la parte más peligrosa porque al final podríamos resultar teniendo valores o valoraciones que no cumplen con la finalidad para que el cliente quiere tener la valoración. Entonces, esta base de valor no cambia solo la etiqueta del reporte, sino cambia la pregunta económica que está respondiendo con la valoración. Entonces, la base de valoración es la premisa que condiciona el método que vamos a elegir, los inputs, los ajustes y la narrativa de defensa. Y además es la principal fuente de confusión en la valoración privada, es mezclar como las distintas bases de valor que ya vamos a ver más adelante. Y como les mencionaba, en la etapa anterior debíamos definir cuál era la intención de uso de la valoración. Y es precisamente en este punto donde partimos de eso que definimos anteriormente y es de para qué van a utilizar la valoración, donde vamos a empezar a definir las bases de valor.
Entonces, las normas traen 6 bases de valor. Quiero resaltar que estas 5 primeras que estoy señalando son específicas, son para todos los activos y el market rent es específico para inmuebles, para la valoración de inmuebles. Entonces, pues vamos evacuando uno a uno. Inicialmente, el market value se define como o como el valor que tendría un activo ante una transacción ordenada entre participantes de mercado en una fecha de medición. Es decir, es un valor neutral que excluye ventajas o desventajas particulares de un comprador o vendedor en específico. Entonces, pues el market value se encuentra muy relacionado con lo que definimos como valor razonable bajo el criterio de la NIF 13. En cuanto al investment value, vemos que pues es el valor para un comprador específico con sinergias propias. Entonces, en el market value tomamos información que cualquier participante de mercado informado tendría sobre la transacción y en el investment value ya tomamos como ventajas específicas que tendría un único comprador cuando desea desarrollar esa transacción. Por eso les traigo el ejemplo de tener como una capacidad operativa especial que pues no todos los participantes del mercado tendrían, pero que si yo valoro para un inversionista en específico, debería considerar en la valoración. Entonces acá básicamente respondemos a la pregunta de cuánto vale ese activo para un inversionista en concreto. En cuanto al equitable value, vemos que es el valor justo entre partes identificadas. Refleja los intereses específicos de las partes. Y es distinto al market value, pues porque primero no hay relación especial, sino ya definimos que era pues para cualquier participante de mercado. Y se diferencia del investment value porque ya no es para un solo comprador, sino para cuál es el valor justo que deberían pagar 2 personas específicas en la ejecución de una transacción. En cuanto al synergistic value, vemos que es el valor que resulta de la combinación de dos o más activos cuando el valor combinado es mayor que la suma de los valores separados. Entonces, esta base de valor, pues es básicamente la que utilizamos para todas las operaciones de M&A cuando intentamos evaluar las sinergias, pues de la fusión o pues, de las operaciones. Em, en cuanto al liquidation value, pues es el monto que se realizaría cuando un activo o grupo de activos se vende en un liquidation sale. Entonces, básicamente cuando la base de valor se encuentra especificada o fundamentada más que en los ingresos potenciales que pues va a generar en los activos que tiene la compañía. Y en cuanto al el market rent, que recordemos es solamente para inmuebles, es una referencia de renta de mercado para un interés inmobiliario bajo supuestos normales de mercado y términos apropiados de arrendamiento. Entonces, solamente para inmuebles, básicamente es determinar cuál sería como el lease óptimo que debería tener ese inmueble en el mercado. Y aquí, como reflexión de parte de la base de valor, vemos que en el mundo de activos privados, que es lo que hacemos nosotros desde Finanzas Corporativas en Precia, funciona muy diferente de cómo funciona con activos que negocian en el mercado de capitales. La razón de esto es que, pues, cuando uno va a valorar un activo, pues, que transa libremente en el mercado de capitales, pues el valor razonable es básicamente al cual se transó. Pero en activos privados no funciona igual porque pues estos activos no son tan líquidos, es decir, no se hacen transacciones todos los días sobre empresa de zapatos Manuelita, pero sí se hace todos los días sobre las acciones de Bancolombia. Entonces, quiero resaltar aquí que esta valoración de activos privados no es una limitación ni significa que el mercado sino, o sea, lo único que significa esa iliquidez es que el mercado es menos observable, pero no significa que no haya un mercado. Por lo que en este punto, en este tipo de valoraciones, aumenta el peso del juicio profesional y es mucho más importante traer a colación todas estas normas que les estoy mencionando, pues para documentarlo, para que tenga trazabilidad y para que pues podamos tener una valoración o un valor que sea defendible pues ante los terceros. Listo. En cuanto a la tercera pregunta que deseábamos evacuar en esta capacitación es qué enfoque es el más apropiado. Entonces, una vez pasamos el proceso previo de la valoración, debemos ya iniciar el proceso de modelación y para esto debemos definir pues qué enfoque vamos a utilizar. Entonces, para la selección del enfoque, pues bueno, la norma 103 está detallada en la norma 103, pues en esta norma no se impone un método universal, pero sí define que la selección del enfoque debe maximizar el uso de la información observable, debe considerar la base de valor que definimos en la etapa anterior, la naturaleza del activo y la disponibilidad de la información. Entonces, aquí hay no sé si pues alguien ha tenido la oportunidad de ver
Cuando se aplican varios informes, con varios enfoques, lo que se hace es tomar como un promedio entre las distintas valoraciones. Esta, quiero resaltar que es una mala práctica que los International Valuation Standards definen, porque si bien permita utilizar uno o más enfoques, primero no obliga a utilizar los tres. Y la selección de la valoración debe ir enfocada a la confiabilidad relativa que tenemos con respecto a cada uno con respecto a la aplicación de cada uno de esos enfoques. Entonces, resaltan mucho que pues simplemente promediar porque no estamos como seguros con ninguna de la aplicación de los tres enfoques no es una buena práctica y pues no está como bien visto bajo la luz de los International Valuation Standards. Entonces, para la selección del enfoque, pues la norma define los tres enfoques que también están definidos en la NIF 13. El enfoque de ingreso, que es poder proyectar unos flujos y descontarlos con una tasa de descuento. El enfoque de mercado, que es revisar transacciones que podamos que pues hayan sido observables en el mercado o pues a través de la aplicación de la metodología de múltiplos. Y el enfoque de costo, que pues es básicamente mirar como la realización de los activos. Bueno, en cuanto al enfoque de ingreso, este es recomendable utilizarlo cuando tenemos cuando el valor depende de la capacidad de generación de caja, tenemos proyecciones razonables y la empresa tiene lógica de negocio en marcha. No significa esto que el DCF sea superior por defecto y recalca mucho en que las proyecciones deben ser verificadas. En cuanto al enfoque de mercado, pues es recomendable utilizarlo pues cuando tenemos comparables razonables, hay transacciones que sean útiles y se requiere una comparabilidad defendible, no solamente la disponibilidad de los múltiplos. Y el enfoque de costo se utiliza básicamente para la valoración de holdings, vehículos de inversión o empresas en etapas muy tempranas, donde el piso de valor por activos importa más que la capacidad de generación de caja. Entonces, en este punto, en la selección del enfoque, los quisiera dejar con la siguiente inquietud, que es, ¿estamos usando varios métodos porque el activo lo exige o porque ninguno nos convence y queremos esconder dos detrás del promedio? Listo. En cuanto a la pregunta número 4, perdón, me devuelvo, que estaba relacionada con qué supuestos resisten un examen detallado. Quisiera mencionar la importancia, pues acá resaltar la importancia de los inputs que utilizamos en el modelo. Ya sabemos que pues un modelo financiero básicamente es tomar unos inputs, meterlos pues dentro de un proceso o hacerles como meterlos dentro de un proceso y tener al final un output que pues es la valoración. En ese sentido, los inputs que utilicemos en el modelo casi básicamente que pues determinan o la rigurosidad que empleemos en la selección de los inputs, pues también va a implicar la rigurosidad pues de nuestra valoración. Entonces, en la selección de los inputs, pues es donde se ve el juicio profesional aplicado en su máximo esplendor y la importancia acá es, o sea, que quede documentado claramente el juicio profesional que estamos tomando para decir, por poner un ejemplo, porque el margen de EBITDA que vamos a tomar es de 25% y no del 30%. Entonces, esto se encuentra claramente definido en la norma 104, pues en la cual nos obliga a maximizar los datos observables, pero no eliminar el juicio profesional. Si tenemos inputs que son claramente visibles, pues hay que utilizarlos, pero hay ciertos puntos en los cuales debemos hacer un supuesto y aquí es la importancia pues de la documentación y de la razonabilidad del juicio profesional. Es importante resaltar que pues las decisiones que se tomen con base en el juicio profesional pues deben ir con estricto apego pues a la teoría y pues a las mejores prácticas de valoración. Pues bueno, el problema no es usar el juicio profesional, sino utilizarlo sin la trazabilidad pertinente. Y además, cada input significativo debe explicarse, justificarse y documentarse. La consistencia entre inputs importa más que la sofisticación individual de cada uno. Y además, no todos los inputs importan igual, porque hay unos que tienen como mayor sensibilidad, o pues hay ciertos inputs a los que la valoración final pues es mucho más sensible. Entonces, pues bueno, acá en cuanto a la selección de inputs, es importante, pues primero, en el ámbito de las proyecciones, debemos pues comparar el forecast con el comportamiento histórico de la compañía, separar el crecimiento estructural de recuperación coyuntural, revisar consistencia entre crecimiento, margen, CAPEX y capital de trabajo.
El segundo gran campo donde aplicamos el juicio profesional es en el cálculo de la tasa de descuento. Creo que aquí pues nadie tiene como, nadie sabe a ciencia cierta cómo sería el correcto cálculo. O sea, pues todos al final pues tienen una metodología y una forma de calcular. No significa que una sea mejor de la otra, todo va con base en el juicio profesional. Y pues acá lo que debemos resaltar a tener en cuenta en el cálculo de la tasa de descuento es primero pues la coherencia con el tipo de flujo y la moneda que estamos pues descontando, la revisión cruzada contra el mercado, comparables y pues los múltiplos que utilizamos en este caso. Y lo más importante acá es evitar el doble conteo del riesgo pues en el cálculo de la tasa de descuento. Entonces, podemos incluir el riesgo en la valoración a través o de los flujos o de la tasa de descuento. Lo importante es que si estamos incluyendo incertidumbre en los flujos, pues no lo incluyamos en la tasa de descuento como recomendación y pues podríamos incluirlos pues en la tasa de descuento. En cuanto a los ajustes de control y marketability, vemos que no son castigos estándar, dependen de unidad de cuenta, método y evidencia y se deben justificar y pues bueno, eso en cuanto al punto 3. En cuanto a los supuestos especiales, debemos distinguir hipótesis plausibles como de supuestos que sean completamente contrarios a la realidad de la compañía y si el escenario difiere de los hechos existentes, nombrarlo explícitamente. Aquí en este punto es muy importante mencionar que cada vez que nos encontramos frente a una limitación para el desarrollo correcto como del proceso de valoración, dejemos muy clara esa limitación en el reporte, que pues esto lo vamos a evaluar en la obligación de reporte que exige la norma 106. Y pues bueno, acá en cuanto a la selección de los inputs y la trazabilidad que está relacionada en la norma 104 y 105, es muy importante que, pues, recalcar que los International Valuation Standards no prohíben el juicio profesional, pero sí lo disciplinan, y que cada input significativo debe ser explicable, justificable y trazable. Listo. En cuanto a la pregunta 5 y 6, que si mal no recuerdan, era cómo valido la consistencia y cómo lo reporto para defenderlo, ya están relacionadas con pues el final del proceso de valoración, que es cómo identificamos que ese valor al que llegamos pues es consistente y cómo elaboramos el informe de valoración para que pues un tercero cuando lo lea sepa detalladamente todas las etapas que se llevaron a cabo el proceso y sobre todo la aplicación del juicio profesional en este caso. Entonces, en este punto vemos que la conclusión de valor pues no es una declaración y debe estar construida y debidamente soportada. El informe de valoración no es simplemente un resumen del modelo, sino debe explicar la lógica del juicio profesional empleado en la valoración. Y además, resaltarles que un buen informe es aquel que le permite a un tercero entender el hilo del razonamiento y entender por qué esa conclusión a la que estamos llegando nosotros con nuestro modelo pues es razonable. En cuanto a las validaciones técnicas que fortalecen la trazabilidad, tenemos pues para como la consistencia del valor, pues es identificar el puente histórico, el puente entre el histórico y el forecast que estamos teniendo, los múltiplos implícitos del DCF versus los comparables, la consistencia del enterprise value con el equity bridge, el alcance de la sensibilidad sobre variables críticas y la coherencia entre conclusión y base de valor. Y en cuanto a las obligaciones de reporte que se detallan expresamente en la norma 106, los International Valuation Standards determinan como un checklist de los requerimientos mínimos que debería tener el informe de valoración, que se encuentran relacionados con definir el alcance acordado, el activo o pasivo, la identidad del valuador. Entonces, esta parte muy relacionada con la definición del scope of work, el cliente, el intent use, los intent users, la moneda, la base de valor, que muy relacionados también con la definición de la base de valor, el enfoque, los métodos o modelos, fuentes y selección de inputs significativos, los factores ESG significativos que evaluamos pues, o que tuvimos en cuenta en la valoración, los supuestos o limitaciones, hallazgos de especialistas, valor y su racional, declaración de cumplimiento de los International Valuation Standards, pues en caso de que nos encontremos afiliados y hagamos la valoración con estricto apego a estos estándares, y la fecha de reporte. ¿Qué debemos evitar incluir en el informe de valoración? Primero, pues solo describir la aplicación de la metodología, porque pues eso es algo que muy seguramente el tercero que lo está leyendo, pues ya sabe cómo es la metodología. Lo que sí debe quedar muy explícito es
cómo partimos de unos inputs para llegar a un output y el juicio que se utilizó para pues conseguir este resultado. Y como les he mencionado a lo largo de toda la exposición, lo que debemos evitar, ocultar limitaciones para no debilitar la conclusión. Entonces, como reflexión de la norma 106, pues un buen informe no resume el modelo, pero sí hace reconstruible el razonamiento. Y bueno, ya como cierre y como algunas conclusiones, pues creo que lo que más hemos recalcado a lo largo de la presentación es la importancia del juicio profesional en la valoración de activos privados y cómo los International Valuation Standards nos ayudan a documentar y pues hacer como defendible estas decisiones que tomamos con base en el juicio profesional. Entonces, a manera de conclusión, pues les traigo que los International Valuation Standards no buscan reemplazar el juicio profesional, buscan, por el contrario, hacerlo visible, controlable y defendible. Ese es el salto entre un modelo financiero que se encuentra perfecto en el Excel y una valoración que soporta conversaciones difíciles con auditorías, comités, negociación e interacción con inversionistas. La segunda es que pues no toda cifra técnicamente calculada es una conclusión técnicamente defendible, muy atada pues con lo anterior. La tercera es que la base de valor no se pone al final del reporte, sino se decide al principio del análisis, porque pues como les mencionaba, en el scope of work y la base de valor, que son las etapas previas a ya la elaboración de la modelación, pues es donde definimos para qué vamos a hacer ese modelo financiero y por qué es importante y quién lo va a usar y para qué lo va a usar. Y en cuanto a la cuarta conclusión, vemos que cuando utilizamos múltiples enfoques, pues recordarles que es una mala práctica que no incorpora que no está pues soportada por los estándares internacionales de valoración, el hecho de tomar un promedio cuando utilizamos múltiples enfoques, sino basarnos en la confiabilidad de cada uno pues y finalmente tenemos que un reporte sólido no oculta el juicio, lo explica. La trazabilidad es parte del valor del trabajo. Listo. Entonces, pues bueno, ya para cerrar, pues en Precia nosotros trabajamos bajo ese principio, tenemos valoraciones con alto rigor metodológico, trazabilidad y capacidad de defensa técnica y pues alineamos todos nuestros ejercicios de valoración con estándares internacionales para fortalecer la confianza de equipos de auditoría, inversionistas y comités. Y muchas gracias. María Paula, muchas gracias. Nos